Eh, la perashá de esta semana se llama Vayeshev. La Torá nos cuenta la situación que hubo entre Yosef y sus hermanos, que Jacob amaba más que todos sus hijos a Yosef y que lo mimó de alguna manera, para decirlo de manera especial. ¿Cómo lo mimó? Hay varias explicaciones. La Torá nos cuenta que le compró una camisa especial, pero también el Rashi nos explica que le enseñó más Torah que a todos, que le entregó todos sus secretos, todas sus enseñanzas a su hijo predilecto Yosef, y cómo los hermanos lo odiaban y cómo él iba y le contaba cosas, defectos de sus hermanos al papá, a Jacob, y a través de eso, como sucedió después, los sueños que él tuvo, que soñó primero que habían espigas, que se posternaban, se arrodillaban a su espiga, a su paquete de espiga, y después soñó como las estrellas y el sol y la luna, que indicaban a sus 11 hermanos, ya a su papá y a su mamá, como también se posternaban a él, y se los contó a los hermanos, se los contó delante del padre, y los hermanos, esos sueños produjo en sus hermanos más odio, más malestar con él. Ellos creían que él se creía especial, y etcétera, etcétera, y como después nos cuenta la Torá, cómo lo venden y cómo cae en la tierra de Egipto. Como en la tierra de Egipto se vuelve esclavo de un señor, y en esa posición estando de ese señor, de que era el ministro de todos los animales, de toda la parte carnívora del faraón, él se hace como el gerente general, el dueño de la empresa, y el jefe le tiene mucha paciencia, mucha fidelidad, y le entrega todo en su mano. Y como después nos cuenta la Torá, como la esposa de ese señor lo quiso seducir y lo quiso provocar, y Yosef casi cae en el error de cometer con ella una transgresión, hasta que a último minuto se escapa de la casa, y bueno, luego la mujer en forma vengativa lo hace poner preso. Cuenta la historia al revés, que él la quiso violar, que él se quiso aprovechar de ella, y por lo tanto lo llevan a Yosef a la cárcel, y al final de la perashá la Torá nos cuenta cómo en la cárcel había un ministro de bebida del faraón y un ministro de panadería del faraón, y ellos soñaron un sueño y Yosef se los tradujo y se los explicó. Eso es más o menos el resumen, la perashá, la sección de esta semana, y nosotros vamos a querer, como siempre, hablar de un tema que para mí me parece que es muy interesante hablarlo, aunque no tiene mucho practicidad en nuestra vida, pero sí es interesante, sí es importante saberlo también, conocerlo también, estudiarlo también. Una pregunta muy llamativa que nos hacemos en la sección de esta semana es: Yosef, y esta pregunta inclusive la hace uno de los grandes exégetas de la Torá, conocido, ya hablamos muchas veces de él, el Abarbanel. El Abarbanel hace una pregunta muy simple. Dice: si vos sabés que una persona te odia, si vos sabés que una persona te llevas mal con él, si vos sabés que una persona cree que vos te haces el especial, o que vos estás agrandado, o que vos te crees una persona diferente, una persona superior, entonces no vas a ir a tirar, como se dice vulgarmente, leña al fuego, no vas a tirar más querosén o más el líquido inflamable a un fuego para que se encienda más. Entonces, ¿para qué Yosef va y le cuenta a los hermanos los sueños que él tuvo? ¿Qué ganaba Yosef con contarle a los hermanos el sueño que él soñó? El sueño de que las espigas les cuenta a los hermanos, como nos cuenta en la Torá en forma detallada, que estábamos todos atados de espiga, y de repente los atados de ustedes se pusieron en círculo, el mío en el medio, y todos se posternaban y se arrodillaban a él, y como dice la Torá, consecuencia de eso lo odiaron más, se enemistaron con él más, se pusieron más nerviosos, se enojaron más. ¿Qué ganaba Yosef contándole los sueños? Y no solo eso, después va y lo repite. Otra vez sueña con las estrellas y sueña con el sol y la luna, que todos se posternan a él. Vuelve Yosef nuevamente y otra vez lo cuenta a ellos.
¿Para qué Yosef hace esa actitud? ¿Para qué Yosef toma esa actitud? Y como el mismo Abarbanel, palabras más o menos de las que él dice, ¿acaso Yosef era un tonto, era un sonso, que no se dio cuenta que iba a provocar más odio, que iba a provocar más pelea, que iba a provocar más enemistad con sus propios hermanos? Entonces, ¿para qué fue y les contó eso? ¿Para qué significado tenía para Yosef ir a traducirles y a explicarles y a contarles el gran sueño que tuvo? ¿Qué ganaba con eso? Esta es la pregunta en forma simple, pero vamos a ahondar un poquito más en esta pregunta. Porque la Torá, como recién dije en nombre de la Barbanel, alguien puede responder a esta pregunta y decir, ¿cuántos años tenía Yosef en ese momento? Yosef era un chico joven, Yosef tenía 16, 17 años. Como sabemos que en el momento de la venta, que no fue mucho tiempo antes, tenía 17 años, la Torá nos cuenta claramente que él tenía 17 años. Entonces alguien puede decir y puede suponer, bueno, ¿qué podés esperar de un chico que tiene 16, 17 años? Soñó, lo contó a los hermanos en forma inocente, actuó sin pensar, actuó en forma indebida, por ahí es verdad, pero era un muchacho joven, era un chico sin experiencia, era un chico que no tenía la capacidad, por ahí todavía el dominio, de no contar todo lo que veía, de no transmitir todo lo que sabía, y contó inocentemente. Nosotros sabemos que Yosef no era esa persona, y vamos a verlo por qué Yosef no era esa persona. Primero y principal, Yosef es de las pocas personas en la Torá que está marcada como Yosef HaTzadik, que la Torá lo llama Yosef el Tzadik. Salvo Noach, que ya hablamos cuando leímos la Torá, la sección de Noach, que sobre Noach está escrito también que Noach es Tzadik, que Noach era una persona Tzadik. No existe otra persona en el Tanaj que la Torá lo llame Tzadik como Noach y Yosef. Entonces, si Yosef mereció el título de Tzadik de parte de la Torá, eso implica claramente que Yosef no era un chonzo, que Yosef no era un niño, que Yosef no es que no sabía lo que hacía, que no es que Yosef no tenía dominio sobre sus intentos y que actuaba sin pensar y que actuaba sin meditar lo que iba a hacer. Esa primera cosa. Segunda cosa, hay un llama interesantísimo. Cuando la esposa de Potifar, así se llamaba el ministro donde Yosef trabajó, y ella lo quería seducir, y lo quiso seducir muchas veces. Y cuenta la Torá que un día, era un día festivo de los egipcios, todos habían ido, como trae Rashi, todos habían ido a la iglesia de ellos a rezar, a hacer su servicio espiritual de ellos. Dice la Torá que en ese momento específico, Yosef llega a la casa, donde está la mujer sola, y dice la Torah, la azot melachto, para hacer su trabajo. El Talmud nos cuenta que realmente él fue con la intención de pecar con ella. Él fue con la intención, sabía que era el día que ella iba a estar sola, que no había nadie, y era el momento adecuado para dejarse llevar frente a esa situación y actuar de esa manera. El Talmud nos cuenta que a último minuto él se imaginó la cara de su padre, la fotografía de su padre mirándolo, y se dominó y salió corriendo. Así nos cuenta el Talmud. La Torá nos dice que él se negó a dejarse seducir por esa mujer, y ustedes saben que en la Torá hay tonadas musicales. Habrán escuchado Shabbat cuando leen la Torá. No se lee así con un cántico, cualquiera lo inventa, sino cada palabra tiene una tonada, un tono, en hebreo se llaman ta'amim, las tonadas, y cada una tiene una forma de cómo se la aplica, de cómo se la hace sonar. Hay una tonada que se llama en hebreo shalshelet, y que es un tono más o menos, lo voy a hacer más o menos, así se eleva la voz 3 veces, y existe esa tonada en 3 lugares solamente en toda la Torah. Esa tonada llamada shalshelet
existe en 3 lugares solamente. Los sabios explican que la tonada shalshelet es cuando la Torá nos está contando de una situación donde la persona que se enfrenta a la situación tiene en su interior una lucha muy grande. Como estudiamos en el Tania el martes, tiene su alma animal que le implica o le pide o le desea X cosas y tiene en contra su alma espiritual que lucha para que no se equivoque y la persona entra en un debate, en una lucha interna muy fuerte y por eso se utiliza esa tonada como que la persona está dudando qué hacer. Y vamos a analizar los 3 lugares donde dice la Torá esa tonada y vamos a ver qué es así. La primera vez que nos cuenta la Torá esa tonada es cuando Dios manda a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra y manda un ángel especialmente para salvar a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en ese lugar. Y cuenta la Torá que Lot no quería irse de ahí y se atrasó y se demoraba y los ángeles lo tuvieron que agarrar a la fuerza y sacarlo de ahí, lo aceleraron, lo apuraron y le dijeron vamos, 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 y lo agarraron a la fuerza y se lo llevaron. Ahí está esa tonada. Y el Midrash nos cuenta por qué está esa tonada ahí, porque Lot en ese momento tenía una lucha muy interna. Por un lado, él creía la palabra de los ángeles, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y quería salvarse, quería salir de Sodoma y Gomorra. Pero por otro lado, él le daba pena abandonar ese lugar donde él se asentó, donde tenía sus empresas, donde tenía sus bienes, donde tenía su familia, donde tenía sus yernos, sus nietos, etcétera, etcétera, como nos cuenta ahí la Torá. Entonces él estaba entre una duda, una lucha interna, irme, salvarme y dejar todo, perder todo o quedarme por las dudas a ver si no sucede nada y no pierdo todos los bienes que tengo, toda la familia que tengo acá. Y por eso la Torá, como estaba esa duda interna de Lot, por eso la Torá pone ahí esa tonada que representa la duda, la lucha interna, el debate interno. Perdón. El segundo lugar donde dice la Torá eso, nos cuenta la Torá cuando Eliezer, el esclavo de Abraham, lo manda a Abraham a buscar una novia a la tierra de Harán para su hijo Isaac. Si recuerdan la historia que él se presentó en la fuente de agua fuera de la ciudad y le pidió a Dios que la chica que él le va a decir, dame de beber, y me va a contestar, te daré de beber a ti y a tus camellos también. Esa es la chica que me demostraste. Ahí también está esa tonada. Y los sabios explican por qué está esa tonada ahí también. Porque como todos sabemos, Eliezer por un lado quería cumplir la misión de su patrón Abraham. Él creía en Abraham, él entendía que Abraham era su rab, era su maestro, y si su maestro, su rab, le indicó algo, él debía cumplirlo y hacerlo como corresponde, correctamente. Pero por otro lado también nos cuenta la Torá, y Rashi lo trae claramente, que él tenía un hijo y quería casar a su hijo con, perdón, él tenía una hija y quería casar a su hija con Isaac. Entonces él creía que si no iba a encontrar una chica para Isaac en esa tierra, al final Abraham iba a casarlo con su propia hija. Por lo tanto, él también estaba dudando, rezándole a Dios tener éxito, pero por otro lado no quería tener éxito. Quería tener éxito porque sabía que esa era la misión que lo encomendaron, sabía que eso era lo que tenía que hacer, eso es lo que su maestro, su rab, le pidió, y él tenía que lograrlo, él tenía que tener éxito y por eso le pide a Dios éxito. Pero por otro lado, muy adentro suyo, no quería tener éxito, porque quería fracasar para poder darle su propia hija al hijo de Abraham. Y la tercera vez que aparece esa tonada en la Torá es cuando la Torá nos cuenta que Yosef se negó a cometer la transgresión con la esposa de su patrón. Y ahí la Torá, cuando dice la palabra se negó, utiliza esa tonada. ¿Por qué? Porque también hubo una lucha interna muy grande en Yosef. Yosef tenía la alma espiritual, su tzidkut, su rectitud, su sabiduría, su comprensión, su divinidad y su pureza, y sabía que eso estaba mal. Y por otro lado, tenía el deseo, tenía las ganas, después de ser seducido tantas veces por esa mujer. Cualquier persona puede
tener ese deseo, ese anhelo, estaba lejos, solo, en un país extraño, y creyó que por ahí era el momento de hacer algo diferente. Perdón, alguien tiene el audio encendido. Sí, por favor que lo apague. Gracias. Entonces, pensaba que por ahí cometer eso no iba a ser tan grave, y por esa lucha interna, por ese debate interno que tuvo Yosef, la Torá pone esa tonada. Pero de esto que yo traje, vemos claramente que Yosef sí sabía medirse, que Yosef sí sabía luchar con su interior, que Yosef sí era una persona, en ese momento también tenía 17 años, y no era un tonto, no era un cualquiera, sabía cómo actuar y supo cómo actuar y supo dominar esa seducción, supo dominar ese deseo, supo dominar ese placer que él tenía de transgredir con la esposa de su patrón, mucho más como nos cuenta el Talmud y nos cuenta el Midrash, que la mujer le decía que lo vea así en el cielo, y realmente al final se terminó casando con la hija de esa mujer, y que ella era una mujer muy bella y muy atractiva. O sea, había muchos condimentos que hacían que Yosef tenía la necesidad o el deseo o el placer de cometer el error. Sin embargo, se supo dominar, se supo contener, solo en un país extraño, como esclavo, como un don nadie, supo enfrentarse a su patrona, sabiendo que eso le iba a causar mucho mal, como en la práctica fue, lo mandaron preso, sabía que esa iba a ser la consecuencia de no hacerle caso a su patrona. Sin embargo, se dominó y no lo hizo. De todo esto vemos claramente que Yosef sí sabía dominarse, que Yosef sí tenía poder interior de pensar lo que hacer y de cómo actuar. Entonces la pregunta se hace más fuerte. ¿Para qué Yosef le cuenta a sus hermanos el sueño? Y vamos a ver qué hace Jacob a todo esto. Jacob, por un lado, cuando escucha el sueño delante de todos los hijos, dice la Torá claramente que le dijo: son tonterías. ¿Qué te crees? ¿Que los sueños son pavadas? ¿Qué tenés que creer? ¿Que vos vas a dominarnos y que vas a ser el rey y que todos nos vamos a posternar a vos? Etcétera, etcétera. Pero por otro lado nos dice la Torá que Behaviv Shamar Etadaba, que Jacob sí tomó nota del tema. Significa, como dice el Talmud, que Jacob entró a su habitación y anotó en un papel, en un cuaderno, en una escritura, anotó el lugar y la fecha del sueño, porque creía en ese sueño y sabía que eso iba a pasar. Entonces, por un lado, vemos también algo llamativo. Por un lado lo anula, por un lado frente a los hermanos le dice que son tonterías, y por otro lado lo anota y espera que ese sueño se cumpla. Espera que eso llegue, y cuándo va a llegar el día que Yosef va a dominar al mundo. Y acá también queremos entender por qué Jacob tomó esa actitud. Entonces la pregunta es, en general, ¿para qué Yosef actúa de esa manera? ¿Para qué Yosef va y pone más leña al fuego? ¿Para qué Yosef va y tira líquido inflamable en una fogata donde sabe que eso va a producir más odio, más enemistad, más pelea entre los hermanos? Se podía haber callado, se podía haber guardado el sueño y no tenía que habérselo contado a nadie. Antes de ir a la respuesta, vamos a analizar qué realmente son los sueños. Realmente nosotros, la gente en general, está dividida en dos tipos de personas en este punto de los sueños. Gente que cree mucho en los sueños, gente que cuando sueña algo enseguida empieza a analizar qué soñó, por qué lo soñó, cómo es el tipo de sueño y qué significa, y busca explicaciones y se atormenta o se pone mal y le hace perder el ánimo muchas veces, o al revés, o lo pone de muy buen ánimo. Hay veces, depende cuál es el contenido del sueño. Y por otro lado, encontramos personas que no le dan absoluta importancia al sueño, en absoluto, totalmente. Vamos a ver cómo es en la Torá. ¿El sueño es una tontería? ¿El sueño es real? ¿El sueño tiene algún significado o el sueño no tiene significado? Y vamos a encontrar esta controversia, esta contradicción que encontramos en las personas, en gente que cree mucho en los sueños y en gente que no cree en absoluto en los sueños. Vamos a encontrar en la Torá la misma diferencia. Por un lado, en el libro de Job,
está traído claramente el versículo donde la profecía pasa por sueños, donde Dios le indica cosas a Job por sueños. Y no tenemos que ir al libro de Job. En la práctica podemos leerlo en la perashá de nuestra semana y en las siguientes, ¿sí? Y en anteriores también. A Abimelech, el rey de los filisteos, si ustedes recuerdan, cuando se llevó a Sará, la esposa de Abraham, Dios se le reveló el sueño. A Jacob, cuando durmió, lo contamos la semana pasada, cuando durmió en el camino y vio la escalera que ángeles subían y bajaban, y Dios se le reveló en el sueño. A Yosef, que sueña ahora con las espigas, sueña con las estrellas. A los ministros del faraón, donde Dios les indica qué va a suceder en su futuro, que a uno lo iban a colgar y a otro lo iban a devolver a su posición. Y al faraón mismo, como vamos a ver más adelante, donde el faraón sueña con las espigas gordas, las espigas flacas, las vacas gordas, las vacas flacas, etcétera, etcétera, donde Dios a través de ese sueño le indica los años de abundancia y los años de hambruna que llegarán. Entonces, vemos claramente que el sueño es una profecía, que el sueño sí transmite algo, que el sueño es importante, que el sueño tiene su explicación, que el sueño tiene su fuerza. Por otro lado, en la misma Torá, encontramos, por ejemplo, en Ishayahu Hanaví, el profeta Ishayahu, que dice un versículo muy simple, Halomot Shavidaberu, los sueños hablan tonterías, los sueños no tienen relación, los sueños son cosas que no tienen explicación y en general los sueños son cosas absurdas totalmente, como trae el Talmud sobre ese versículo. Una persona puede soñar sobre estas son las expresiones que usa el Talmud, sobre una palmera de oro, o la persona puede soñar que pasa un elefante por el agujero de una aguja. Esas son las expresiones que utiliza el Talmud y como todas las personas que soñamos, sabemos que hay veces soñamos cosas que no son lógicas, que no tienen explicación, que son cosas muy raras, que estamos andando en un barco y de repente volamos, o que estamos volando y de repente estamos andando en un barco, o cosas similares que no tienen ninguna explicación y ninguna interpretación, porque se basan en que el Talmud dice que los sueños hablan tonterías. E inclusive el Talmud nos cuenta anécdotas en el tratado Berajot, casi al final, nos cuenta anécdotas de que los sueños en general depende de lo que uno piensa en el día, depende de lo que uno se imagina, depende de lo que uno come, etcétera, etcétera. ¿Qué son los sueños? El Talmud nos cuenta una anécdota con Rabbi Yoshua ben Haniná. Rabbi Yoshua ben Haniná era un ser que ya contamos la vez pasada, que siempre se encontraba con los césares de Roma. Él tenía una buena relación y uno de sus encuentros el César le preguntó: ustedes que dicen que los sabios son muy inteligentes, me gustaría saber si me podés decir qué voy a soñar esta noche. Entonces Rabbi Yoshua ben Haniná le dijo: vas a soñar que los persas fueron los grandes enemigos de los romanos, que los persas te van a atacar y te van a tomar prisionero y te van a poner a arar la tierra. Ese va a ser tu trabajo forzado que vas a hacer. El César, cuando escuchó ese sueño, se preocupó tanto durante el día por el sueño que Rabbi Yoshua le dijo que iba a soñar, que en la práctica a la noche, cuando se fue a dormir, de la preocupación que tuvo todo el día, soñó eso. Pero no es porque Rabbi Yoshua ben Haniná sabía el futuro, sino porque Rabbi Yoshua ben Haniná, al ser una persona tan sabia y tan inteligente, sabía que el sueño es provocado por lo que vos pensás en el día. Y por lo tanto, como pensaba en esas cosas negativas, entonces por eso tuvo que, como se dice, que soñó a la noche ese punto también. En cambio, la persona que no sueña cosas, que no piensa en esas cosas, entonces no sueñan esas cosas. Inclusive hay una explicación un poquitito más profunda para las dos situaciones. Para aquella situación que nos dice el Talmud, que son profecías y que son visiones que Dios nos manda para verlo, el motivo por qué ellos dicen que es así es porque dicen a la noche el alma, una gran parte del alma se separa del cuerpo y es cuando el alma al separarse del cuerpo está preparada para poder ver visiones divinas o para poder ver profecías divinas. Por otro lado, aquellos que sostienen que los sueños dicen tonterías,
y que, como dijimos recién, que los sueños es lo que uno piensa en el día. Durante el día, cuando la persona está despierta, cuando la persona tiene sus sentidos todos desarrollados, entonces hay cosas que no queremos pensar, o hay cosas que no hacemos, o hay cosas que no queremos hablar porque sabemos que está mal, sabemos que no es correcto, a pesar que en el interior nuestro tenemos deseos, tenemos placeres secretos, escondidos en los rincones de nuestro corazón, pero no los pensamos o no tratamos de hablar de eso. A la noche, cuando el cuerpo se despide del alma, es donde la persona no tiene los sentidos desarrollados y donde sale a flotar todas esas cosas negativas, todos esos deseos, todos esos placeres escondidos que tenemos adentro nuestro, que no tenemos el sentido de saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Por lo tanto, ahí soñamos libremente. Pero el mismo Talmud pregunta, ¿cómo es esta contradicción? Por un lado, nos dicen que los sueños son profecías, que los sueños son, Dios transmite a través de los sueños cosas que van a suceder en el futuro, como pasó acá, como contamos recién, como pasó con Jacob, como pasó con Yosef, como pasó con los ministros del faraón, con el faraón mismo. Y por otro lado, el versículo dice que los sueños son tonterías. El Talmud lo contesta diciendo, no es una contradicción. Acá es cuando el ángel te hace soñar y acá es cuando un shet es un ser danino que te hace soñar. ¿Qué significa? La explicación que nos da el Talmud es la siguiente. Cuando Dios, sos una personalidad, sos una persona importante, si tu importancia es por la posición que ocupás, sos un rey, sos un ministro, sos el rey de un imperio, sos el ministro de un imperio. Ok. Enseguida voy a responder la pregunta que alguien me escribió. ¿Cómo se dice? ¿Cómo sos una persona importante en el mundo en ese momento? Entonces Dios te transmite a través de un sueño, a través de un ángel que te hace soñar algo que Dios te está mandando un mensaje, como sucedió con el faraón, o sos un tzadik, o sos una persona espiritualmente muy elevada, donde Dios quiere darte una profecía, como sucedió con Jacob, como sucedió con Yosef, como sucedió en otras partes de la historia del pueblo judío, donde Dios a través del sueño te manda una visión, una profecía o algo similar. Pero nosotros, personas comunes, que no somos ni reyes, ni ministros, ni presidentes, ni menos que ver de un imperio, ni menos que ver de un país dominante, etcétera, etcétera, soñamos en general tonterías. No hay motivo por qué pensar, y esa es la opinión de Rebbe, que lo escribió en varias cartas, donde no hay motivo para pensar que lo que soñamos es algo que nos quieren mandar un mensaje, es algo que nos quieren indicar. Los sueños nuestros son sueños del Shet, y los sueños que la Torá nos comentó, que son profecías y que son visiones, y etcétera, etcétera, son sueños de un ángel. ¿Se me entendió hasta acá? Sí, no. No sé quién, porque no pude leer el nombre, pero alguien me mandó preguntándome, en base a lo que dijimos recién, que los sueños son lo que pensamos durante el día, ¿cómo hacemos nosotros para dominar esos pensamientos o para dominar que no soñemos esas cosas? Bueno, estamos estudiando justamente en el Tania los días martes, no sé si la persona que me lo escribió escuchó el shiur el otro día o estuvo presente el otro día en el shiur, donde la persona nace con la virtud, con la cualidad de que la mente domina todo el cuerpo. Y la persona tiene el poder, la capacidad de pensar en lo que quiere y en lo que no quiere no pensarlo más. Entonces, cuando una persona durante el día está preocupada o está pensando cosas feas, cosas negativas, lo primero que tiene que hacer es desviar la mente de eso y pensar en cosas buenas, pensar en cosas lindas. Por eso los hajamim, y específicamente los alumnos del Baal Shem Tov y los alumnos del Baal Shem Tov, todos los rebes de todos los grupos hasídicos nos indicaron que lo mejor que hay para irse a dormir es irse con un libro de historias hasídicas, con un libro de cosas positivas, que leemos una historia de un rebe o leemos una historia de un gran hasid o algo similar, y
con eso nos dormimos. Y al dormirse con algo positivo, los sueños van a ser seguramente positivos. Pero interesante para agregar a la pregunta de la señora que me mandó esa pregunta, el Rebbe en la carta le indica a alguien que se ve que estaba muy preocupado por sueños y le dice claramente, deja de preocuparte por eso, porque vos te preocupás por los sueños, cada vez vas a soñar cosas peores. Y muchas veces, dice, esa preocupación que te traen los sueños y esa preocupación que vos tenés por saber si los sueños son reales o no, es parte de tu alma animal, es parte de tu instinto malo, que te quiere preocupar, que te quiere llevar a una tristeza, que te quiere bajar el ánimo, que te quiere desviar la mente de lo más importante y te hace soñar esas cosas negativas porque sabe que vos te estás preocupado por estas cosas. ¿Se entendió? Bien, entiendo que lo entendieron. Bien. Continúo lo que estábamos hablando. Alguien me escribió algo, pero no pude alcanzar a leer qué fue. Pero no importa. Continúo el shiur entonces. Esto responde un poquito a la visión de la Torá referente a los sueños. Si sos una personalidad, si sos una personalidad en la parte social o del mundo en general, o si sos un tzadik o sos un líder espiritual importante, puede que el sueño sea una visión, sea una profecía que Dios te está transmitiendo a través del ángel encargado para eso. Pero si somos como nosotros, creo que somos personas comunes que no ocupamos ningún rango especial, ni en la parte mundana en general, ni en la parte espiritual, por más que somos buenas personas, no estoy diciendo que somos personas solo materialistas, somos un poco espirituales también, pero no somos grandes líderes, no somos grandes tzadikim, etcétera, etcétera. No hay motivo para pensar que los sueños son mensajes divinos o son profecías divinas, sino simplemente Halomot Shavi Daberu, los sueños son tonterías. Pero esto todavía no nos responde lo que nosotros comenzamos a estudiar en la pregunta que hicimos al principio: ¿para qué Yosef transmite esos sueños a sus hermanos? ¿Para qué Yosef agrega más odio, más enemistad, más pelea, más discusión, contando los sueños a sus hermanos? ¿Y por qué Jacob, por un lado, lo anula y por otro lado lo escribe en una nota y toma consideración a ese sueño y espera que ese sueño suceda? Para ir a la respuesta indicada, quería aprovechar para contarles una hermosa anécdota jasídica que un poco nos ayuda a comprender esto. Una vez en la época del tercer Rebbe de Chabad, de Tzemach Tzedek, había una reunión. Los hasidim pidieron al Rebbe que participe de una reunión hasídica, lo que se llama en el ambiente de Chabad un Fabringen. Antes de ir a la historia, les quiero contar algo más que se me escapó, que lo preparé para decir, pero se me escapó. Existe un libro muy antiguo que se escribió con uno de los grandes del pueblo judío. No sé si ustedes saben que en el Talmud hay dos exégetas muy importantes, uno es Rashi y el otro es Tosafot. Tosafot era un grupo de sabios muy grande, algunos dicen que eran 120 sabios que escribieron juntos esa explicación. Muchos de ellos eran nietos y descendientes de Rashi, pero otros no tanto. Había algunos que vivían en Italia, había algunos que vivían en Alemania, había algunos que vivían en Francia, en diferentes países de Europa en esa época vivían y ellos juntos escribieron el Tosafot. Uno de los sabios de esa época escribió, aparte de los Tosafot, un libro muy famoso que lo pueden averiguar en el ambiente talmúdico, no religioso, es muy conocido, que se llama Preguntas y Respuestas del Cielo. Él tenía preguntas, él hacía lo que tenía que hacer, no sé qué exactamente, yo no soy experto en eso, pero hacía preguntas a Dios en los sueños y Dios le contestaba las preguntas, y tiene temas inclusive alágicos, inclusive de pensamiento judío, etcétera, etcétera. Tiene cientos de preguntas que él hizo en sueños y cientos de respuestas que Dios le respondió a él en sueño. Y a pesar que parezca algo cómico o algo llamativo, es uno de los libros aceptados, Preguntas y Respuestas del Cielo. Ese libro
no tiene fechas de cuándo las soñó o de cuándo preguntó. No tiene fechas, excepto hay un solo día que tiene una fecha. Un solo pregunta que él hizo, que escribe el día que lo preguntó porque está relacionado con la respuesta. Ustedes saben que hoy es 21 de Kislev, pero el sábado y domingo fue 19 y 20 de Kislev, que 19 de Kislev fue un día muy especial, el 20 también, fue la liberación del primer Rebbe de Chabad de la prisión, y donde nosotros lo llamamos el Rosh Hashanah del Hasidismo, donde se decretó en el cielo, después de quedar libre el Rebbe, que el Hasidut es algo necesario para la generación, es algo permitido estudiarlo, es algo obligación de expandirlo y de enseñarlo en forma masiva. Por esa razón, los Hasidim tomaron ese día como el Rosh Hashanah del Hasidismo. Esto sucedió más o menos hace 220 y algo de años. Si no me equivoco, 222 años exactamente. Pero el libro que yo les estoy comentando es un libro que fue escrito hace 700 años o un poquito más. El libro este, Shelot Tshuvot Min HaShamayim, Preguntas y Respuestas del Cielo, pone que una noche, martes, él pone exactamente, un martes a la noche, 19 de Kislev, le pregunté a Dios una pregunta y me contestó la pregunta, no voy a especificar ahí a qué se refiere porque no viene al caso, pero también me informaron que la fecha de hoy es una fecha futura muy positiva. Estoy hablando casi 500 años antes de que suceda Yutet Kislev, ya en ese libro está escrito que del cielo le informaron que el 19 de Kislev es un día muy especial. Bueno, esto es solo anecdótico, lo quise contar. Vuelvo a la historia hasídica que empecé a contar. Había un Fabren en hasídico, una reunión hasídica, donde los hasidim le pidieron al Rebbe que participe. En general, cuando el Rebbe participaba en una reunión hasídica, decía un discurso hasídico, lo que nosotros llamamos un mahamar hasídico, un discurso hasídico. Pero el Rebbe en este caso les preguntó, ¿qué quieren que les diga? ¿Quieren que les diga un discurso hasídico o quieren que les cuente una historia? Los hasidim, por supuesto, se dieron cuenta que algo sucedía, porque el Rebbe nunca preguntaba qué quieren un discurso hasídico o una historia, decidieron tomar la historia. Y el Rebbe contó la siguiente historia. Contó que había un hombre que era rico, tenía mucho dinero, tenía varios locales, tenía muchos negocios y alquilaba, rentaba los negocios. Un negocio donde funcionaba un bar, donde funcionaba un lugar donde la gente iba a tomar algo, se lo rentó a una persona también Hasid, pobre, una persona pobre. Lamentablemente tuvo años malos y no pudo pagar la renta, y el Hasid rico fue al Hasid pobre y le dijo, si no me pagas la renta te voy a tener que echar. Entonces él se asustó, y él tenía un Rebbe, que era el Rebbe de Rugin, un gran Rebbe. El Rebbe de Rugin no pertenecía al liderazgo de Chabad, pero era un gran tzadik. El Rebbe de Rugin, y los dos eran Hasidim, el pobre y el rico. Entonces el pobre fue a llorarle al Rebbe de Rugin. El Rebbe de Rugin llamó al rico y le dijo, ¿cómo vas a echar a un judío a la calle? No podés echar a una persona necesitada en la calle. Perdonale la deuda, vos tenés mucho, Dios te va a ayudar. Le perdonó. Pero con una condición, dijo que de ahora en más me empieza a pagar. La deuda se la perdono, pero de ahora en más que me empieza a pagar la renta. Ok. Pasó otro tiempo y el pobre no podía pagar la renta. Y otra vez lo amenazó con echarlo. Otra vez fue al Rebbe de Rugin y otra vez el Rebbe de Rugin le pidió que le perdone y le perdonó de vuelta. Pasó una tercera vez y la tercera vez el rico ya no aguantó más y lo echó. Pasaron unos años, el rico falleció, subió al cielo y le juzgaron porque dejó toda una familia judía en la calle. Y él se justificó. Él dijo, perdonen, pero 2 veces le perdoné, la tercera no. Dijeron, no importa, le tenías que haber perdonado y ahora vas a ser castigado por esa actitud. Entonces él siguió quejándose y dijo, me están juzgando seres espirituales que no entienden lo que es la tierra, que no entienden lo que es la plata, que no entienden lo que significa sobrevivir y por lo tanto yo no estoy dispuesto, quiero que me juzguen personas humanas. Entonces trajeron a almas de grandes tzadikim, como el Bet Yosef, el autor del Shulchan Aruch, el Maimónides, el autor del Rambam, para que lo juzguen ellos.
Y ellos también dijeron que no, que él tenía que haberlo perdonado. Entonces él se volvió a quejar y dijo, me están trayendo almas que estuvieron en la tierra hace muchísimos años, que ya se olvidaron los problemas que hay en la tierra, ya se olvidaron las necesidades de la tierra. Yo no estoy dispuesto, yo quiero que me juzguen humanos en la tierra. Humanos que ahora están vivos en la tierra, ellos que me juzguen. Porque ellos saben lo que significa la plata, ellos saben lo que significan los problemas mundanos, ellos saben los problemas terrenales y quiero que me juzguen ellos. Esta historia la está contando el Tzemach Tzedek a su Hasidim. Y cuando llega a esta parte le dice a los Hasidim, ¿qué opinan ustedes? ¿Él es libre o es culpable? ¿Es inocente o es culpable? Enseguida los Hasidim se dieron cuenta que el Tzemach Tzedek fue uno de los elegidos para juzgarlo, y enseguida todos gritaron inocente, inocente, inocente. ¿Por qué cuento esta historia? Porque hay veces, como dice el Talmud agregando sobre los sueños, la palabra influye mucho. El Talmud dice, al margen de la división que hablamos antes, entre aquellos sueños falsos, aquellos sueños banales, aquellos sueños que son tonterías y aquellos sueños que puedan ser importantes, depende quién los sueña. El Talmud también dice que inclusive en los sueños banales o en las personas comunes como nosotros, cuando una persona sueña algo y va a pedir a alguien y se lo cuenta a alguien, si la persona que escucha el sueño le da valor positivo, el sueño se va a cumplir en forma positiva. Pero si la persona que lo escucha le da un valor negativo o desgraciado, se puede cumplir desgraciadamente el sueño, aunque el sueño sea una tontería. Porque como dice el Talmud, Kol ajalomot, todos los sueños, olhim hajarei hape, van tras la boca. Quiere decir, cuando yo soñé algo y estoy preocupado por ese sueño, se lo cuento a un amigo. Si mi amigo me dice, uy, no, ese sueño significa que Dios libre y guarde, vas a pasar tal cosa mala, se puede llegar a cumplir la cosa mala. Pero si mi compañero me dice, o si mi amigo me dice, no, quédate tranquilo, eso significa que vas a tener un bienestar muy grande, que vas a vivir muchos años, que vas a ganar mucho dinero, que vas a tener mucha salud, se cumple la parte positiva. Y el Talmud trae varios ejemplos que es así, que los sueños van tras la boca. Y este es el secreto de la respuesta de Yosef. Yosef, cuando sueña ese sueño, donde él se ve a sí mismo, rey del pueblo judío, rey de sus hermanos, dominante, que vienen los hermanos a prosternarse a él, se asustó. Se asustó. Se asustó porque Yosef era un tzadik. Y Yosef no quería ser el rey de los hermanos. Yosef no quería dominar a sus hermanos, y menos a su papá y a su mamá. Por eso fue y lo contó, porque él esperaba, como él sabía que los hermanos se lo odiaban, él creía que los hermanos iban a decirle, son tonterías, son pavadas, ¿qué te crees? Etcétera, etcétera. Y de esa manera, como los sueños van tras la boca, no se iba a cumplir el sueño. Pero los hermanos hicieron al revés. En vez de anular el sueño, en vez de no darle importancia al sueño, lo tomaron como algo firme y le dijeron, ¿te crees que vas a ser el rey nuestro? O sea, que le dieron valor al sueño. Y de esa manera el sueño se cumplió. Y esto es lo mismo que sucedió con Jacob. Jacob sabía, porque Dios lo había dicho, y Dios ya se lo había dicho a Abraham en el pacto, que la descendencia de Jacob iba a ser esclavizada en Egipto. Y Jacob creía que alguien de sus hijos iba a tener que bajar a Egipto para que nazca ahí el tema de la esclavitud. Pero Jacob creía que la forma en que iban a bajar iba a ser una forma negativa. Cuando Jacob escuchó el sueño, se dio cuenta que Jacob iba a bajar a Egipto, pero iba a bajar como un rey, que iba a bajar con grandeza, iba a bajar con poder, iba a bajar con fuerza. Entonces por eso lo anotó justamente para que el sueño se cumpla, porque dijo, esa es la mejor manera que el pueblo judío puede bajar a Egipto. Y por eso Yosef lo contó,
Yosef lo contó esperando que los hermanos se lo anulen, pero los hermanos hicieron todo lo contrario y por eso Jacob delante de los hermanos lo anuló porque no quería encender más el fuego, porque no quería provocar más odio, porque no quería provocar más enemistad, pero entró a su habitación y lo anotó en un papel. ¿Para qué hacía falta que lo anote en un papel? Lo anotó para darle firmeza, para que el sueño se cumpla así como Yosef lo había soñado. Bueno, hasta aquí el shiur de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido. Gracias a todos por participar. Gracias.